Día 3. La gente no hace viajes, son los viajes los que hacen a la gente. John Steinbeck. Empezaremos nuestro día desde muy temprano para realizar una caminata larga dentro del Polylepis Lodge, donde aprenderemos más sobre la importancia de este magnífico bosque de Polylepis, considerado único en su género al guardar belleza y misterio. El bosque de Polylepis es un bosque milenario con 2 hectáreas de extensión, situado al noroeste de la ciudad de El Ángel, en la provincia del Carchi, y a pocos metros de las instalaciones del Polylepis Lodge, que posee una diversidad biológica única, incluyendo varias especies de epífitas, plantas vasculares, musgos, líquenes y sobre todo 400 árboles de Polylepis incana, que son árboles endémicos que alcanzan los 15 metros de altura y cuya corteza posee múltiples capas que se desprenden como si fueran hojas de papel. De lo más destacado en esta caminata es el páramo de Frailejones, los cuales son una de las razones para que la Reserva Ecológica fuera establecida en 1992 como Reserva Nacional de Conservación Ecológica e incluida dentro de las 60 áreas sobresalientes del Sistema Ecuatoriano de Áreas Protegidas. También tenemos el páramo de Almohadillas y Tapetes, reemplazando a los Frailejones. Esta formación se da en alturas de 4.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde las hierbas en penacho decrecen en importancia y son cambiadas por arbustos. Además, en estos bosques también habitan especies de aves, mamíferos, reptiles e insectos que usan la flora del lugar como sitios de protección, alimentación y también de reproducción. Polylepis no es solo un elemento endémico y ecológicamente importante por su hábitat y por su flora, sino que tiene además relevancia social y cultural, especialmente para las poblaciones humanas que habitan en estas zonas y que utilizan los bosques como fuente de leña, carbón y madera, y también como dormideros para el ganado o para la agroforestería. Al terminar con este interesante recorrido, llegaremos al lodge para recargar energías a través de un delicioso desayuno brindado por parte de los encargados del establecimiento. Al culminar con nuestros alimentos, nos encaminamos hacia el mirador San Miguel Arcángel por la E35, con un tiempo aproximado de 3 horas, ubicado en Ibarra, más conocida como la Ciudad Blanca. Dentro de este traslado tendremos vistas andinas, como es el caso de la Reserva Ecológica El Ángel, la cual posee una extensión de 16.541 hectáreas, abarcando altitudes que van desde los 3.400 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar, y con suelos que retienen una gran cantidad de agua, convirtiéndose así en una verdadera esponja que abastece de líquido vital a toda la provincia del Carchi. Enfocándonos más en esta reserva, podemos decir que fue declarada Reserva Nacional de Conservación Ecológica desde el año de 1986 y, como ya mencionamos, en 1992 es incluida dentro de las áreas sobresalientes del Sistema Ecuatoriano de Áreas Protegidas, y en el 2012 es declarada Sitio Ramsar, gracias a que conserva páramos de frailejón. Hemos llegado a nuestro destino, el Mirador San Miguel Arcángel, ubicado en el sitio estratégico Loma Alto de Reyes, dentro del barrio de Priorato, en la ciudad de Ibarra. La imagen de Arcángel cuenta con unas dimensiones de 13 metros de alto y 9 metros de ancho. El encanto de este mirador radica en las vistas que ofrece, ya que desde aquí se observa en todo su esplendor la ciudad de Ibarra, el bosque protector Guayabillas, el Tayta Imbabura, la Macotacachi y la laguna de Yaguarcocha.
En cuanto a su interesante nombre, se debe a que San Miguel Arcángel es considerado por los moradores como el patrono y guardián de Villa de San Miguel de Ibarra. Luego de este atractivo cultural, nos dirigiremos hacia las parrilladas del Tío Jesse, localizado en las afueras de la ciudad de Ibarra. El creador de las parrilladas del Tío Jesse es el señor Edgar Viana, un hombre emprendedor que empezó a brindar el servicio de alimentación con especialidad en carnes a la parrilla desde el año de 1996, donde apertura un pequeño local con una parrilla pequeña y una mesa, las cuales tuvieron gran acogida por parte de los clientes de Ibarra, por lo que más tarde fue necesario trasladar su parrilla a un lugar más amplio donde pueda atender a todos aquellos que gustaban de sus deliciosas parrilladas. Es así que complementó la exquisitez de sus platos con la gran creatividad de su marca y la decoración de su local a un estilo rústico, convirtiéndolo de tal forma en un lugar acogedor y único en la ciudad. Sin duda alguna, estas son las primeras parrilladas en Imbabura, que gracias al trabajo, esfuerzo, experiencia, atención personalizada y el cariño del señor Viana, dio pasos agigantados, llegando a ser, hoy por hoy, una de las mejores parrilladas del norte del país. Luego de haber cargado energía con las ricas parrilladas, nos dirigiremos hacia la Plaza de los Ponchos, localizada entre las calles Antonio José de Sucre, Salinas, Quiroga y Modesto Jaramillo, en el centro de la ciudad de Otavalo. La Plaza de los Ponchos, o también denominado Mercado Centenario, es uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales y extranjeros en la ciudad de Otavalo, debido a que en este interesante lugar se concentran miles de artesanos y comerciantes, la mayoría de ellos otavaleños, que salen todos los días de la semana a exponer sus artesanías, en específico y especialmente los días sábados, donde la feria se extiende a las calles cercanas debido a su magnitud e importancia. Aquí podemos encontrar tejidos, sombreros, joyas, bordados, pulseras, obras hechas en madera o arcilla, artesanías tradicionales, pinturas de tigua, tapices de los Salasacas, artículos de cuero de Cotacachi y muchos más productos. En cuanto a su historia, en la Plaza de los Ponchos hace varios años se construyó una máquina artesanal llamada ahuana, hecha en madera, que servía para la fabricación de la vestimenta tradicional de los quichuas otavalos. En la actualidad existen aún personas que utilizan esta usual forma de tejer para la fabricación de sus ponchos, y es así que de aquí proviene su tan reconocido nombre. Luego de visitar este lugar, nos dirigiremos en un lapso de 45 minutos hacia San Pedro de Cayambe, más conocida como la Tierra del Sol en la mitad del mundo. Esta ciudad, ubicada cerca de la línea ecuatorial al norte de la provincia de Pichincha, a una altura de 2.830 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura que se encuentra entre los 10 y 20 grados. Cuenta con una población de aproximadamente 30.000 personas, de las cuales la gran mayoría se dedican al centro agrícola, industria de la madera y plantaciones de flores. Uno de los platos más conocidos de Cayambe son los tradicionales bizcochos con su respectivo queso de hoja. Es así que aquí nos explicarán la elaboración de estos deliciosos manjares, mediante el uso de ingredientes como la harina, las yemas de huevo, sal, manteca, mantequilla, anís de Castilla. Primero se prepara la harina y a esta se le agregan solamente las yemas de los huevos, sal y se somete la mezcla a una fuerte amasada hasta que quede uniforme y suave. Una vez que se ha logrado la uniformidad en su color y suavidad, se da la forma de banda o correa de unos 60 centímetros de longitud por 10 de ancho, de los cuales 2 centímetros forman la cabeza del bizcocho, que le da su forma característica. Luego se recorta en trozos hasta 4 centímetros de ancho para ser introducidos al horno. De igual forma, esta grandiosa ciudad es un interesante destino para quienes desean disfrutar de fiestas populares o dejarse seducir por hermosos paisajes.
Entre sus fechas importantes destaca el 29 de junio, que es el día principal de la fiesta cayambeña, donde grandes grupos de bailarines entonan graciosas y pintorescas coplas, mediante personajes de la fiesta como el Diablo Uma, el payaso y el taqueador. Entre sus principales atractivos, además del volcán Cayambe, está el monumento a la mitad del mundo, conocida como la Bola de Huachalá. Es un monumento en honor a la línea ecuatorial, ubicada a 74 kilómetros desde la ciudad de Quito, en la parroquia de Cangagua. El monumento tiene un valor histórico de gran importancia para el cantón Cayambe y también para nuestro país. En este punto llegaron los geodésicos franceses en junio del año 1736 y los resultados de su investigación se registran en una gran placa de piedra que se encuentra actualmente en el Observatorio Astronómico de Quito. Otro atractivo importante es la hacienda Huachalá, conocida como la hacienda más antigua del Ecuador, al igual que la más importante del país hasta mediados del siglo XX. Sus construcciones más antiguas datan de 1580 y en su apogeo llegó a tener más de 12.000 hectáreas. Esta atracción se usó como hacienda y vivienda, sin embargo, en la actualidad se usa como una casa de huéspedes. Cuenta con una serie de lugares de interés cultural y escénico. Tiene 2 capillas, un museo y una piscina tropical. Ha alojado personas ilustres, entre las que cabe destacar a miembros de la misión geodésica francesa, como Neptalí Bonifaz, primer presidente del Banco Central del Ecuador, y Cristóbal Bonifaz, miembro fundador de la Estación Científica Charles Darwin en las Islas Galápagos. También fue casa presidencial durante el periodo de Gabriel García Moreno. Aquí se encuentra la Escuela del Quitsato, que es dirigida por los propietarios de la hacienda. Es la única escuela preescolar de la región que aplica el método Montessori como un sistema de enseñanza. Además, en el centro del patio del establecimiento se encuentra un huacaciqui, un símbolo sagrado de la cultura cayambi que sobrevivió a la destrucción durante el periodo de la conquista y fue dado como un regalo a Diego Bonifaz, proveniente de la comunidad de Oyacachi en el año de 1987. Dentro de Cayambe tenemos un atractivo muy importante, como es el volcán. El volcán Cayambe está ubicado en la parte norte de la Cordillera Real del Ecuador, a 60 kilómetros al nororiente de Quito y a tan solo 15 kilómetros al oriente de la ciudad de Cayambe. Es el tercer volcán más alto del Ecuador, que se encuentra formado por varios domos, presentando así diversas cumbres, de las cuales la máxima alcanza los 5.790 metros. Sobre los 4.800 metros, el volcán está cubierto por un importante casquete glacial que cubre un área aproximada de 22 kilómetros cuadrados y que alcanza un espesor de alrededor de 30 a 50 metros en la zona de la cumbre. De igual forma, este es uno de los complejos volcánicos más grandes del país, cubriendo un área de 24 kilómetros en dirección este-oeste y 18 kilómetros en dirección norte-sur. En cuanto a sus erupciones, el registro de la actividad más reciente del Cayambe incluye de 18 a 20 erupciones en los últimos 4.000 años, las mismas que están distribuidas en 3 periodos de actividad volcánica. El primer periodo se habría dado hace 3.800 y 3.500 años, el segundo hace 2.500 y 1.700 años, y el último inició hace 1.100 años. La última erupción del Cayambe ocurrió en los años 1785 y 1786 y se la describe como una erupción subglacial que habría producido caídas moderadas de ceniza en Cayambe. Entre su flora destacan la chuquiragua, romerillo, licopodio, achupaya, quinoa y entre su fauna los gavilanes, bandurrias, patos torrentos, lechuzas, colibríes, venados, ciervos, lobos de páramo, zorrillos, entre otros. Concluimos con el último traslado de nuestra salida, con nuestra llegada a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP, esperando que esta linda salida haya sido digna de grandes experiencias para cada uno de ustedes. Les esperamos pronto.